Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar sobre la famosa pelea secreta de la que habló Ed Boon en una entrevista, esa que le hicieron antes del lanzamiento de Chaos Reigns, que bueno, para tener en cuenta, esto no está relacionado con el video que hice hace un tiempo, que era sobre las torres secretas de la Torre del Tiempo, que en principio esto es algo no está relacionado con las Torres del Tiempo. Como pude ver en algunas de las variables, todo esto son relacionados a variables a la pelea secreta. Hay una pelea secreta en las torres clásicas. Y con esto me refiero, ustedes si van al menú principal, tienen lo que es las torres del tiempo y justo al lado la opción de torre clásica. Bueno, ahí. Así que directamente descartamos las torres del tiempo. Esto ocurre en las torres clásicas. ¿En cuál torre? Todavía no lo sé. Porque una de las variables habla de... Déjenme ver... Bueno, dice torre seleccionada. Y después había otra que decía... Déjenme ver... Una condición es el nivel de la torre. Dice ladder level. O sea, esa es una de las condiciones. Con esto de nivel, no sé si se refiere al tipo de torre o a la dificultad de la torre que elijamos, no lo sé. Entonces no podría confirmarle, pero bueno, lo que puedo decirles es que hay otras condiciones y hay una que es muy interesante y después le voy a hablar de otra cosa también muy interesante que hay. Bueno, otra de las condiciones que mira esta pelea secreta se fija en algo de nuestras estadísticas de perfil. No sé qué es exactamente lo que busca, qué información busca, pero algo que está en las estadísticas de nuestro perfil. Por otro lado también, otra de las condiciones es las estadísticas de pelea. Repito, no sé exactamente qué es lo que busca, pero mira ahí en las estadísticas de pelea. Bueno, ya dije de perfil. Y hay una que es muy interesante, que quizá es una gran pista, y es que mira las condiciones de Landfest. Por si hay alguien que no sepa qué es Landfest, les voy a poner ahora en pantalla. Landfest es el escenario, así se refiere en los archivos del juego, Landfest, al escenario de Sundo. Entonces, acá tenemos que tiene una variación de día y otra de hacia la noche. Entonces, no sé si la condición que busca es si es de día o es de noche, o si no, también puede estar relacionado que algo que vi hace un tiempo, y era que hay un evento especial en este escenario. Ese evento era un casamiento, donde se ejecutaba la música de la boda. Que bueno, también tendría sentido con el tema de la historia de Chaos Reigns. Entonces, no sé si esto estaría relacionado por ahí, porque si ustedes recuerdan en el primer Mortal Kombat, para desbloquear la pelea con Reptile, además de estar en el escenario de Pit, tenían que pasar las siluetas por la luna, o sea que era un evento especial que pasaba cada cierta cantidad de veces, ¿no? Quizá esto habría que estar atento a ver si en el escenario de Sundo, si cada cierto tiempo podemos escuchar alguna música de boda o algún evento especial. O quizás sea directamente algo tan simple como el escenario de día y noche, no lo sé. O sea que esa condición no lo sé, pero bueno, lo que es importante acá es que ya nos da a entender de que está relacionado con este escenario. Ya sea que la pelea se desarrolla acá
o se desbloquea acá y de acá se vaya a otro escenario, como podía pasar en Mortal Kombat 1 y en Mortal Kombat 2 también. Y hablando de Mortal Kombat 1 y 2, también hay otra cosa muy interesante, unas variables que hablan de pistas. Y hay una que dice Ladder Clue Build Step, y hay otra variable que es muy interesante, que bueno, ahora le voy a mostrar lo de las pistas primero. Acá tenemos en el video de Hub una recopilación de todas las pistas. Esto era tanto en Mortal Kombat 1 como en Mortal Kombat 2. Antes de iniciar la pelea, había una pausa, bajaba el personaje secreto y nos daba una pista de cómo desbloquearlo, ¿no? Mortal Kombat 1 y también en Mortal Kombat 2. Bueno, la otra variable, que es muy interesante, se llama Ladder Clue Pre-Fight Interrupt. O sea, que nos daría una pista justo y antes de la pelea, interrumpiendo esto antes de la pelea. Lo que me da a entender que sería algo así, como esto, ¿no? Que se interrumpe la pelea, justo antes de la pelea se interrumpe, nos da la pista y después vamos a pelear. Así que si esto llegara a ser así, la verdad que sería muy muy interesante, porque finalmente, además de agregar un poco más de misterio al tema, nos estaría dando finalmente las pistas de pasos que necesitamos para desbloquear la pelea, que eso es otra cosa. Yo lo que creo es que esta pelea, como toman en varias condiciones, va teniendo, y también hay otra variable que dice Ladder Performance, o sea que como que va tomando en cuenta algunas cosas del cómo vamos haciendo a medida que avanzamos en la torre. Entonces para mí no es algo como era en Mortal Kombat 1 o en Mortal Kombat 2, así, que era unos requisitos justo antes y ahí se desbloqueaba la pelea. Esto como que se ve que hay que ir haciendo ciertos pasos, a lo mejor juntar cierta cantidad de, no sé, por decir algo, de fatalities o de flawless victory o de lo que sea, hasta llegar a la pelea esa en Zoom 2, y si cumplimos todos los requisitos, ahí se desbloquearía la pelea secreta. Pero bueno, esa es mi interpretación, todo lo que pude ver hasta ahora, y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.